22 de octubre de 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción de este espacio Jason Vargas, Marilia García y Jessica Selgará. En los controles estará César Arteaga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve, noticias que están publicadas en Costa del Sol FM.net. Apareció el pollo con su propio precio y no es acordado. Otra noticia es Nicolás Maduro en México intenta sabotear el programa de las cajas CLA, que está relacionado con unas denuncias que hizo el subprocurador de México. Y una que a nosotros quisiéramos decir, porque nuestra página está ubicada en el estado Sucre. Carlos Rarazábal, 70% de los trabajadores del estado Sucre están en la economía informal, o sea, 70, 500, casi 600.000 personas viven de eso que llaman el rebusque. Y en línea tenemos al diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Mérida y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y además dirigente del Partido Acción Democrática. Buenos días, William, un placer saludarte. Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bueno, William, un placer saludarte, pero sabemos que estás en una situación muy difícil porque el gobierno, por lo menos, por decirlo menos, pues te está acusando de haber participado en el asesinato de Robert Serra. O sea, eso es algo que no sé, ¿cómo lo ves tú? Porque una cosa, mira, primero que tiene tanto tiempo y aparece ahora, es algo así como difícil de entender, ¿no? Sí, Fran, lo primero es que, por supuesto, niego cualquier imputación de esa naturaleza. Es un plan, pues, infundado, que busca, vamos a decirte, inhibirte, desmoralizarte. Eso es un plan, ¿no?, que sigue el régimen contra los diputados, contra la Asamblea Nacional. Fíjate tú que toda la semana siempre hay alguien, ¿no?, que sea electo por el pueblo, contra quien arremeten. En el caso, por ejemplo, de Fernando Albán, un concejal electo por el pueblo, pues murió en las circunstancias en que la comunidad internacional está exigiendo una investigación parcial, una investigación objetiva, imparcial. Después vino el allanamiento prácticamente de la casa de Adriana Pichardo. Después viene esta acusación contra mí, que busca justamente exponerme al escarnio público. Ha habido una buena reacción internacional, ha habido el respaldo institucional de mi partido, de la Asamblea Nacional, de todos los organismos internacionales, por ejemplo, en el caso de Parlasur, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, muchos embajadores que me han llamado, compañeros de partido, gente de la sociedad civil, porque eso es infundado. En ese infograma que saca Jorge Rodríguez, con el rótulo del Ministerio de la República Bolivariana de Venezuela, la vicepresidencia que él tiene, o sea, toda la página oficial, saca allí un infograma en donde me incluye dentro de una red criminal que tiene que ver en dos vertientes: el magnicidio por un lado, porque es el mismo financista que él señala allí, y el otro lado es la vinculación con un señor que yo ni siquiera de vista, trato y comunicación conozco, o he tenido conexión con él en ninguna época de mi vida, porque no sé quién es, y me ponen con una flecha en donde yo estoy vinculado con ese señor Vélez. De manera tal de que es exponerme al escarnio público, simplemente exponerme a cualquier tipo de agresión física contra mí, de algún miembro colectivo o cualquier grupo violento del gobierno que quiera hacer justicia revolucionaria, sin contar, pues, las acciones represivas que hace la policía del Estado, en donde parten de un supuesto de sospecha y me pueden precisamente encarcelar o detener, reprimir, etcétera, ¿no? Por eso que es importante, yo no me he quedado callado, sino que lo he denunciado, a los efectos, pues, que la comunidad internacional y el pueblo venezolano sepa exactamente que todo eso es una patrañada
que responde pues a un plan de descrédito, de desarticulación de la dirigencia opositora, que estamos luchando por vías democráticas para que se produzca un cambio aquí en Venezuela, de manera tal de que no podamos tener esta catástrofe social y económica que está afectando a todo el pueblo de Venezuela. Ajá, William, esta no es la primera vez que te sucede algo que está relacionado con tu inmunidad parlamentaria, pues, ¿no? Y con acusaciones. A ti también, o tú tienes todavía bloqueado el pasaporte, ¿no es así? Sí, es una historia grande, ¿no? De persecuciones. Mi chofer lo hirieron, le dijeron que iba por su jefe, le quitaron la camioneta que era mía, más nunca la volvió a ver, y eran funcionarios del SEBIN. El caso, por ejemplo, del pasaporte desde el año 2017, en febrero del 2017, me lo anularon porque decían que estaba perdido, y era una invención que hicieron en ese momento, porque el pasaporte lo tenía yo. Y así sucesivamente. Si voy a registrar un documento, entonces de una vez rechazan en el documento el registro correspondiente si aparece el nombre mío, porque de inmediato parten del supuesto de que es un golpista que está allí, que es un enemigo de la revolución. Ha habido persecuciones de todo tipo, de verdad, pero en el año 2013 fui golpeado dentro de la Asamblea Nacional por un alto funcionario del gobierno, que era diputado en ese momento y que hoy todavía creo que es constituyentista, y fíjate tú que todas esas denuncias la hice ante la Fiscalía en ese momento, y bueno, desafortunadamente la fiscal en ese momento no tenía la misma posición que tiene hoy día, porque incluso cuando me anularon el pasaporte, yo mismo me dirigí a la fiscal para exigir una investigación sobre lo que está sucediendo, y tampoco me respondió. Cuando todas estas cosas que han sucedido contra mí, yo las he denunciado en el pasado siempre ante la Fiscalía, ante los organismos jurisdiccionales, porque no me he escondido. Así puede que en ese sentido he mantenido pues una posición muy clara, porque el arma que yo tengo, ¿cuál es? El discurso. Pues yo no tengo ningún militar amigo mío, ni ando buscando un militar aquí ni un militar allá, no, yo no ando en ese plan. El plan mío es denunciar, y cuando salgo al exterior lo hago, y cuando tengo que escribir lo escribo, y cuando tengo que ir a un medio lo digo, y cuando tengo que hablar en la asamblea el mismo discurso. Yo he mantenido coherencia y franqueza en mis planteamientos, porque soy un promotor y un defensor de los derechos humanos. Ajá, estamos conversando con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la referida Asamblea Nacional. William, bueno, vamos a cambiar un poco el tema porque hay mucha información internacional y tú manejas muy bien eso, y está, para comenzar, lo de Ecuador con Venezuela. El gobierno de Ecuador se molestó mucho pues por las opiniones emitidas por un ministro de Venezuela, y ordenó el retiro del embajador de Venezuela allá en Ecuador, y el gobierno de Venezuela ordenó el retiro de la encargada de negocios aquí en el país. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, es un patrón de conducta. Fíjate tú que Maduro de una vez rechaza la investigación que sobre las bolsas CLAP están haciendo en México. Cualquiera que denuncie, cualquiera que en la comunidad internacional saque a la luz pública alguna cuestión irregular, oscura que está ocurriendo en el país, violación de derechos humanos, etcétera, de inmediato la respuesta de Maduro y de su séquito es retirar embajador, o es atacar a ese país, o simplemente decir que hay una guerra económica, que hay un plan desestabilizador, y no se está dando cuenta que precisamente la comunidad internacional les está retirando embajadores, la comunidad internacional está actuando, la comunidad internacional está ejerciendo presión en dos vertientes: por la vía del derecho internacional de los derechos humanos, donde están identificando la responsabilidad del Estado en las graves violaciones de derechos humanos, y por el otro lado la vía de la responsabilidad penal individual a nivel de la Corte Penal Internacional, donde se anuncia que Alemania hoy día se suma al grupo de países que está apoyando la verificación ante la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la situación de los delitos de lesa humanidad en Venezuela. Entonces, la comunidad internacional no ha cedido. En el mundo se sabe perfectamente bien qué es lo que está pasando aquí en Venezuela, cuáles son los países que pueden tener
Maduro aliado en esta situación, en esta dictadura que él mismo está desarrollando. Son muy pocos los países. La mayor parte de los países tienen sus diversos matices de reacción y de actuación, pero en general toda la comunidad internacional, todos los organismos internacionales de derechos humanos cuestionan la situación de Venezuela. Entonces, él se tiene que poner en un plan de pelea contra todo el mundo. William, a mí me preocupa. William, y tú que estás en el exterior, porque como tú mismo dices, en el exterior están enterados de todo, y debe ser muy impactante para los gobiernos del exterior que cada vez que hay una denuncia o cada vez que un gobierno averigua en el exterior un caso de corrupción, aparece de alguna manera miembros o familiares de dirigentes de la oposición vinculados a esos casos, ¿no? Está el caso de Odebrecht, está el caso de que acaba de ocurrir en España. O sea, deben de estar muy impactados porque definitivamente en Venezuela la corrupción parece que ha llegado a sitios ya, bueno, inimaginables, ¿no? Desde el punto de vista de las personas. Bueno, yo estoy aquí en Caracas, no estoy en el exterior, ¿no? Trabajo y actúo en función de lo que me corresponde como miembro del Parlasur y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea. Muchos me han dicho, incluso amigos míos, mire, con eso que te acaba de suceder no te vas a ir. No, mira, yo sigo luchando aquí. Hoy es el día de San Juan Pablo II, yo soy un devoto de San Juan Pablo II porque lo recibí siendo gobernador en 1985 y después él me recibió en 1996 y soy un tipo de profunda fe. Así puede que yo estoy seguro que esto va a cambiar. Ahora, cualquier tipo de denuncia que tenga que ver con cualquier dirigente de cualquier tono, de cualquier nivel, pues que salgan investigados. El que no la debe, no la teme. Yo soy amigo de Antonio y de verdad me preocupa mucho lo que él está pasando hoy día, ¿no? Porque está afectando a su núcleo familiar, ¿no? En lo personal yo puedo decir pues que Antonio es una persona responsable, seria, ha sido luchador, lo conozco hace muchísimos años, de manera tal de que yo en este momento más bien le doy mi solidaridad, porque sé que es una situación difícil la que le está pasando. Pero obviamente la gravísima situación de la corrupción, que yo lo planteé en la Cumbre de las Américas en abril de este año en Perú, que debe ser considerada como un delito de lesa humanidad. Hay que ver los efectos sociales que tiene la corrupción. Cuando el gobierno desarrolla todas esas políticas de corrupción, porque se ha convertido en una política de Estado, y el gobierno ampara y se queda callado frente a las acusaciones de corrupción del gobierno, que se está afectando es al pueblo venezolano, porque ese es un dinero que deja de ir a los hospitales, que deja de ir a los ambulatorios, que deja de ir para ahorita con estos aguaceros que están cayendo, se pone en evidencia que aquí no tuvimos nunca una política de mantenimiento de infraestructura, volvemos al mismo cuento de quebradas que se desbordan, de ríos que se desbordan, de puentes débiles que existen, unas carreteras totalmente sin ningún tipo de mantenimiento, porque aquí la centralización de esos servicios acabó con toda esa infraestructura. Bueno, uno se pone en evidencia cómo el efecto social de la corrupción afecta al país, y eso tiene que ser castigado como un delito de lesa humanidad imprescriptible. Sí, bueno, también está, William, que la situación de la migración venezolana es impactante, ¿no? Ayer ocurrió, el sábado en la noche ocurrió un hecho ahí en las islas de Aruba, pero también llama mucho la atención lo de Guyana, que Guyana está recibiendo también venezolanos, o sea que la diáspora es importantísima y es de todo nivel. Sí, es una migración forzosa, son solicitudes de refugio, y en Aruba hay bastante, ¿no? En las islas, los países del Caribe no han sido solidarios con Venezuela. La historia de hace apenas 70 años, todos esos líderes como Rómulo Betancourt, las épocas de la dictadura de Gómez, después todas las dictaduras que vinieron, iban a ir a Curazao. Ese era el centro, vamos a decir, donde la mayoría de los exiliados venezolanos preparaban sus planes de retorno y de lucha contra las tiranías del momento desde Curazao. Hoy día esa solidaridad no existe en esos países, sino que se ha generado una animadversión, una xenofobia contra los venezolanos. Eso es sumamente grave, y por eso yo soy de los que pienso que sí hay que apoyar y alentar a ACNUR y a la Oficina Internacional de Migración, a través de los planes estructurados que ellos tienen. Las Naciones Unidas tienen que actuar, porque se trata de una salida masiva de venezolanos
que por razones económicas, sociales y políticas están saliendo del país, están huyendo del país y están en muchos casos solicitando refugio, y cuando una persona solicita refugio, ese Estado tiene que garantizarle la protección y el principio de no devolución a ese venezolano. Así pues, de que en este momento me preocupa mucho eso, lo que pasa en Aruba, pasa en Curazao, pasa en Trinidad y Tobago, y bueno, y aquí la causa de todo esto no son los que salen, sino este régimen que tenemos hoy día en Venezuela. Es allí donde tienen que apuntar los países del Caribe que fueron tan, vamos a decirte, tan apoyados y ayudados por los gobiernos democráticos, por ejemplo el de Carlos Andrés Pérez. Sí, eso que llaman Petrocaribe, pues todo eso que claro, hubo. pero es que los programas de cooperación del Pacto de San José, todo eso se desarrolló en los tiempos de Carlos Andrés Pérez. Nosotros alentamos mucho el turismo a Aruba y a todos esos países del Caribe. Nosotros le dimos apoyo económico y apoyo social. Claro, en este caso entonces fíjate tú que Petrocaribe, la reacción que trajo en Haití, en donde hasta secuestraron al presidente de Haití porque la gente estaba reclamando los recursos de Petrocaribe que se lo estaban robando. William, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y queremos tocar un poco las actividades que tú estás por realizar, porque sabemos que tú tienes muchísimas reuniones y queremos saber cómo van a ser esas actividades en el transcurso de la semana y del corto tiempo, porque bueno, la situación venezolana en el exterior no es fácil, entonces queremos saber cómo se está manejando eso, y en especial lo que dijo el canciller de España con relación a que Maduro es presidente hasta el 10 de enero. Nosotros estamos conversando con William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. José Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores español, dijo: Maduro tiene legitimidad hasta el 10 de enero. ¿Cómo se entiende eso, William? Es una situación que hoy día, como aquella vieja película de Casablanca, yo entiendo hoy día a Venezuela como una Casablanca grande. Aquí hay investigaciones, aquí hay reuniones, aquí hay conversaciones de todo tipo, porque la comunidad internacional ha declarado que esas elecciones no existieron, que Maduro no es presidente legítimo a partir de enero del próximo año. Entonces, eso tiene que tener previamente a llegar a esa fecha una salida. Y es lo que yo creo que todo el mundo está en la búsqueda de una salida política, una salida democrática, pues porque vamos a llegar a enero, entonces vamos a seguir con la misma situación donde la comunidad internacional rechaza a Maduro, las sanciones van a continuar. Bueno, eso tiene que tener una salida, eso no puede ser ad infinitum. Yo soy de los que apuesto que tiene que haber una salida en donde la comunidad internacional completa debe actuar en función de apoyar cualquier salida democrática que se dé a esta catástrofe que estamos viviendo en Venezuela. Así entiendo yo el mensaje del canciller. Pero William, ¿y eso que tú pides para el exterior? O sea, que haya una posición de los países en relación, de otros países en relación a Venezuela, no se ve aquí con la oposición. Aquí se ve que la oposición, bueno, no termina de entenderse entre ellas. O sea, la situación aquí no es fácil porque, fíjate tú, hasta ahorita las vocerías son muy contradictorias. Tú eres uno de los pocos que habla y que tienes alguna coherencia con la situación que vive el país, pero eso es en política exterior. Pero internamente aquí hay cualquier cantidad de dirigentes
diciendo cosas que, bueno, eso parece una entropía. Todo el mundo trata de expresar lo que mejor quiere y no terminan de ponerse de acuerdo. No hay una coordinación desde el punto de vista de la oposición, de los líderes, de los partidos. ¿No te parece? Bueno, Fran, mira, fíjate tú, no es porque tenga que defenderlo ni nada, pero en el caso, por ejemplo, el compañero Henry Ramos ha sido claro en la línea que él mismo ha establecido, que le ha generado críticas de todo tipo. Hoy día vemos cómo quienes han venido fungiendo de muy radicales, en el fondo están diciendo que es necesario conversar con el gobierno, e incluso han dicho que han conversado con el gobierno para buscar una fórmula transicional. Yo creo que al final de cuentas tiene que haber una unidad, tiene que haber acciones coincidentes que nos lleven a esa unidad, y yo soy de lo que apuesto a eso, ¿no? Yo tengo mucha fe y pese a todas las cosas, no soy escéptico. Yo creo que tiene que haber en este momento un gran esfuerzo de toda la oposición para mantener pues una línea estratégica y una sola acción coincidente en lo nacional y en lo internacional, porque eso a la larga es lo que te está exigiendo la comunidad internacional. Entonces nosotros no podemos andar por un lado y por el otro lado la comunidad internacional. Tiene que haber acciones sincronizadas para que tanto los efectos estos de la Corte Penal Internacional, del Consejo de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tenga efecto. Tienen que ser esos planteamientos coincidentes con una acción coordinada y estratégica unida de todos nosotros en la oposición. Ajá, pero en eso estamos de acuerdo contigo, pero eso no ocurre en el país. O sea, ¿a qué se debe que eso no ocurra? ¿Qué piensas tú que está ocurriendo entre la oposición? ¿Hay intereses personales, intereses partidistas? A la larga ya eso tiene que ir bajando. Algunos han pensado en sus propias aspiraciones personales. Ya hay una cosa que yo no sé por qué tenemos esa soberbia, esa prepotencia alguno. Siempre, aquí la transición se va a dar, pero si yo estoy ahí dirigiéndola. Aquí tal cosa si yo estoy allí. Eso tiene que ser erradicado, eso no puede ser así. La gente nos está exigiendo en este momento un solo comportamiento, ¿no? Yo creo que esas aspiraciones personales en este momento no tienen ningún tipo de cabida, porque Maduro está en el poder, ejerce el poder y cada día radicaliza más su conducta de Estado contra quienes disentimos. Ya acabamos de hablar en el programa los ataques que están haciéndome contra mí. Bueno, entonces si ese es el espejo que estamos viendo, pues bueno, aquí no tenemos otra reacción sino fortalecer nuestra lucha a nivel de la Asamblea Nacional, que los partidos políticos se fortalezcan, que las acciones sociales a través de los sindicatos y gremios sigan desarrollándose a nivel de las comunidades, estar nosotros primeriando con el pueblo en estas necesidades de estos desastres naturales que están ocurriendo, y realmente mediante todas esas acciones coincidentes llegar al objetivo común de que, por ejemplo, en enero este gobierno, que es ilegítimo, no va a continuar en el poder y nosotros desarticulados, sino que si ya hay pronunciamientos a nivel internacional, eso lo sincronicemos nosotros aquí internamente. Bueno, estamos conversando con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Bueno, William, vamos a tocar un poquito lo de Mérida, porque tú sabes que siempre tenemos la costumbre de conversar contigo la situación regional de donde tú eres diputado. ¿Cómo está la situación por allá? ¿Cómo está el problema del gas, de la electricidad? ¿Cómo estás viendo tú la cosa de la gente ahí, las necesidades de la gente y la relación con el gobierno central? Porque ahí hay un diputado que es de oposición y obviamente no la está pasando fácil. La situación de Mérida, yo creo que es peor que Cuba en el periodo del racionamiento. Mira, el agua llega 1 hora. Y eso en los edificios que tienen tanques, porque donde no hay tanque, olvídate. Pasa el día completo sin agua, sin luz y sin gas. Esa situación la estamos viviendo en Mérida, eso no es mentira, esto es una cuestión, un desastre. De verdad yo no sé cómo nosotros los merideños estamos sobreviviendo con esta tragedia que estamos viviendo, y de paso estos aguaceros que están cayendo, que nos está generando pues derrumbe y situaciones graves por los lados de la Panamericana, por los lados de los pueblos del sur, por los lados del páramo. Ese vamos a decirte la realidad, el diagnóstico de las cosas que tenemos. El gobernador del estado está haciendo lo posible, está atendiendo las necesidades, pese a esa espada de Damocles que tiene a nivel central.
de un gobierno que le creó una autoridad única de salud, que no le entrega a la policía, que le intervienen los bomberos, que los recursos son limitados para pagar sueldos y salarios. Con esta hiperinflación, con depresión que estamos viviendo en Venezuela, nada alcanza. Entonces, hacen lo posible, de manera tal de, por ejemplo, hay cosas importantes que él ha hecho, le ha llevado comida a los hospitales. Vi ahorita que por primera vez, y tenían muchos años, mejor dicho, los estudiantes que no comían carne en la Universidad de los Andes, y surtió al comedor universitario de carne, con un convenio con el sector privado, con el sector ganadero. Esas son iniciativas muy importantes en medio de la crisis que estamos viviendo en el país. Esa es la situación que estamos viviendo en Venezuela. Hay inseguridad, la policía está centralizada, los servicios de seguridad del Estado simplemente actúan en función política. La economía merideña, que tiene que versar en la agricultura y en el turismo, pues hoy día eso está totalmente destruido. Pues ¿qué turismo puede haber en Mérida cuando no hay luz, cuando no hay agua? Los hoteles tienen que estar racionando. Tenemos un solo aeropuerto, que es el Juan Pablo Pérez II, y los vuelos, un problema para tú conseguir vuelos. Bueno, entonces esa situación la estamos viviendo, y por eso es muy importante. Realmente las cosas tienen que cambiar en Venezuela, tienen que cambiar, tiene que haber de nuevo la descentralización, tiene que haber un cambio total de la gerencia de servicios. William, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Esperamos seguir contando contigo. Te dejamos un espacio para que te despidas de tus oyentes. Esperamos que tu situación con respecto al problema que tiene con esas acusaciones cambie, y sabemos que hay una solidaridad, sobre todo de tu gente de Acción Democrática, contigo. Sí, mira, yo de verdad le agradezco mucho a los radioescuchas, a todo el pueblo que me está escuchando, la solidaridad que he tenido, pero eso no me va a arredrar a mí. Antes, por el contrario, seguiré denunciando, seguiré haciendo el trabajo que me corresponde como diputado y como luchador democrático, denunciando donde tenga que denunciar y decir las cosas que tengo que decir. ¿Qué puedo yo estar escondiendo de qué? Me estén acusando a mí de formar parte de una red que mató a un diputado, que por cierto, cuando eso ocurrió, todos nosotros lo rechazamos en la Asamblea Nacional, éramos minoría en el año 2014. Eso simplemente es y si lo hizo Jorge Rodríguez, eso es por instrucciones del propio Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez es un brazo derecho de Nicolás Maduro. Así puede que yo lo que le puedo decir al pueblo venezolano, y te lo digo a ti y a los medios de comunicación, que estén pendientes, porque en este país las políticas de desaparición existen, los secuestros existen, las agresiones existen. Arriba hay un Dios que todo lo puede y todo lo ve, y como yo te acabo de decir, yo soy un tipo muy devoto, y el que no la debe no la teme. Bueno, William, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa, y hemos conversado con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida. Nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar.
Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Buenos días, Sadio, un placer saludarte. Buenos días, Frankie, buenos días a todos los que nos escuchan. Ajá, Sadio, hubo una situación el sábado en la noche con unos venezolanos que iban en un bote hacia Aruba y el bote naufragó, murieron 2 personas. Pero lo que llama la atención, aparte de esa situación, es las declaraciones del ministro de Justicia de Aruba, a Andy Bicker, quien informó que no solamente están revisando esa situación, sino que están buscando indocumentados venezolanos en Aruba, cosa que no se veía antes. ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Cómo eso está poniendo las relaciones tensas entre Aruba y Venezuela? Porque ya parece que la cantidad de venezolanos que llegan allá están cambiando un poco la estructura tradicional de la isla, tengo entendido. Bueno, Frank, esto es una tragedia, pero no es una tragedia de Aruba. O sea, te repito, hasta Guyana está con un ingreso, creo que dieron un número el otro día que me pareció impresionante, algo así como más de 20.000 venezolanos que andan, que están en Guyana, y eso te digo Guyana, ¿sabes por qué? Porque para llegar a Guyana, a diferencia de llegar a Aruba, que unos pescadores Falcón con su peñero pueden hacerlo relativamente fácil, porque efectivamente el mar es lo que es y efectivamente muchos de ellos no llegan a la isla, sino se quedan en el camino, desgraciadamente, como en este caso algunos de ellos. En Guyana hay que atravesar la selva, no hay carretera, o hay que salir con canoa a través de los ríos. O sea,
es sinceramente impresionante lo que está pasando con el desastre que se ha creado en el país. Aquí, repito, cuando se habla de 2 millones de venezolanos, ya se ha perdido la cuenta, pero creo que la ONU habla de 2 millones, no cualquier gobierno. 2 millones de venezolanos, tanto es así que la Organización Internacional de Migraciones, la OIM y la ACNUR, la asociación, la agencia que se ocupa de los refugiados, han tenido que nombrar a un ex vicepresidente de Guatemala, que por cierto es amigo personal, porque yo fui embajador allá por muchos años, justamente cuando él era canciller primero y después vicepresidente, Eduardo Stein, nombrar a ese ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala como representante especial para el tema de la migración venezolana. O sea, el tema ya es algo, y curiosamente la última noticia de hoy, quizás desde el punto de vista es algo así de farandulera, pero tenemos que Angelina Jolie, como embajadora especial de la ONU para el tema de refugiados, está viajando hoy a Lima para también ella averiguar el tema de los refugiados venezolanos en América Latina en general. O sea, todos los vecinos, todos, y cuando tú dices Aruba, bueno, efectivamente es el último caso, pero empezando por Colombia y Brasil, Trinidad y Guyana han recibido un flujo enorme de refugiados venezolanos, y lo increíble es que durante meses este flujo, que pasa primero por Colombia o Brasil, ha terminado, como todos sabemos, creando crisis en Ecuador, en Perú, ahora en Chile y en menor medida Argentina y hasta Uruguay últimamente. Porque los venezolanos están pagando un costo de tan alto de esta tragedia socioeconómica que ha creado un régimen que, repito, no solo es ineficiente e incapaz, sí, Sadio, sino que, desgraciadamente también tiene corrupción e ideas muertas en su cabeza. Sadio, tú hablabas del caso de Guyana, que es uno, digamos, el caso de Aruba, porque bueno, han ocurrido esas muertes y de verdad eso es una cosa trágica, ¿no? Y tú hablabas del caso de Guyana, que la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU establece que han llegado entre 2.000 y 2.500. Digo que impacta porque ese es un país pequeño, y tanto así que el presidente de Guyana ha dicho que va a aportar $25.000 a refugiados venezolanos. O sea, que lo que deben de tener allá debe ser una cosa para ellos muy importante, porque 2.500 personas por Guyana extranjera debe ser... les cambia todo, pues, le cambia todo su esquema, toda su situación. Están creando hasta problemas desde el punto de vista educativo. Los niños le están haciendo clases en inglés porque el sistema es en inglés. O sea, la situación es seria. Lo hemos hablado en el pasado, comparando el tema de la ola inmigratoria en Europa que ha creado las crisis que ha creado en términos de estos nuevos partidos populistas que han tenido una mayor fuerza en los últimos años y meses en toda Europa como reacción a esa ola migratoria. Te repito, le llegó 1 millón en el 2017 a una Europa que recibe un promedio per cápita de $45.000 o $50.000 más o menos de ingreso. Imagínate cuando llega 1 millón a Colombia o 400.000 a Ecuador o a Perú, que son países que su ingreso per cápita no llega a los $3.000. Sí, entonces eso es serio, es complejo. Sadio, tú que has sido embajador y que eres internacionalista, hay una situación que me llama mucho la atención, a mí por lo menos me llama mucho la atención, que es el caso de las cajas CLA en México. Que la Procuraduría de México abrió una averiguación y consiguió cualquier cantidad de irregularidades, ¿no? Y bueno, le abrió un procedimiento administrativo y determinó la responsabilidad que
que a bien considere conveniente. Lo que yo digo es que quería preguntarte es cómo ven a Venezuela en el exterior, porque cada vez que hay un caso de corrupción, no solamente aparece gente vinculada al gobierno, sino también aparece gente vinculada a la oposición, familiares, porque no es solamente el caso de las cajas Clan, no es solamente el caso de PDVSA, es el caso de Odebrecht. O sea, ¿cómo crees tú que nos ven afuera? Porque es una situación bien compleja donde cada vez que abren una situación de corrupción aparece Raimundo y todo el mundo. O sea, pareciera que todo el país en su conjunto, incluyendo empresarios, políticos, familiares de los políticos, o sea, todo el mundo está involucrado dentro de esto de alguna manera. Entonces, ¿cómo crees tú que nos ven afuera a nosotros? Bueno, los escándalos cada día, mira lo que está pasando en España en este momento, precisamente incautaron bienes por decenas o centenares de millones de dólares. Pero hay que tener muy clara algo. O sea, una cosa es el hecho que alguna individualidad no de alguna manera ligada por parentesco a la oposición, a algún líder de oposición o alguna personalidad de oposición, pueda estar involucrada desde el punto de vista individual. Y otro es un régimen que durante 20 años ha creado las condiciones para que se dé esta corrupción generalizada y a nivel macro ya, ¿no? O sea, aquí hablamos de miles y miles de millones de dólares que han tenido que tener, porque repito, la riqueza en un petroestado depende efectivamente y casi únicamente del petróleo, y el petróleo lo controla el Estado. Y el Estado es, por tanto, el responsable. El Estado y por lo tanto su gobierno es responsable básico de que esos fondos no vayan a la corrupción. Que haya individualidades de todo tipo, no es la primera vez. Recordemos el caso Derwick, el caso, ¿te acuerdas?, de los polichicos, eran niños de sociedad, algunos de ellos, etcétera. Pero eso no quiere decir, y muchos de ellos quizás tienen parentesco con personajes y personalidades de la oposición, pero el gran causante de la corrupción es el gobierno y la regla del juego que ha implantado el régimen en el sistema económico venezolano, que ya es difícil para el ciudadano común evitar de ser corrupto. O sea, cuando el policía o el militar de baja graduación no le alcanza el sueldo, el guardia nacional no le alcanza el sueldo por la inflación que ha creado este régimen, que es insoportable y no puede mantener a sus hijos con el sueldo, bueno, y ve al general de la misma Guardia Nacional o del Ejército que está contrabandeando gasolina o coltán o oro, el Guardia Nacional chiquito dice, bueno, yo tengo que sobrevivir, a ver si agarro y matraqueo en la frontera a alguien que está saliendo del país. O sea, esto no quiere decir que justifique nada, pero lo explica. Y es un régimen que ha creado un sistema económico que no produce. Entonces, aquí no hay producción, lo que hay es tú sabes, el vegetal ese que se llama matapalo, o sea que es una mata que se agarra de otra y le saca la sangre, la linfa para extraer, pero no genera ella, sino le saca al otro, por lo tanto una parásita. Bueno, en la sociedad venezolana y el régimen ha generalizado un sistema de parásitos. O sea, todos ven cómo hacen para sobrevivir, pero sin producir, porque no hay forma de producir, porque el gobierno lo que ha hecho de todo para afectar la producción, los empresarios, los inversionistas. ¿Quién va a invertir en un país que no tiene seguridad, que le pueden en cualquier día decidir
decidir que le van a expropiar o que cualquier día le van a decir que tiene que vender lo que él produjo por debajo del costo de producción. Entonces, ¿qué hacen? Sobreviven, ven qué hacen no se le ocurre en ningún momento invertir, sino solamente sobrevivir. Y así el país evidentemente no produce y la gente tiene que ver cómo se las arregla. Y desgraciadamente él se las arregla en un estado, un petroestado como este, cuya fuente principal de riqueza proviene directo o indirectamente del Estado. Por cierto, una riqueza que cada día es menor porque la producción petrolera se ha venido bueno, no sé a qué niveles, ya creo que estamos hablando de apenas algo más de 1 millón de barriles, cuando este gobierno recibió en 1998 a 3,5 millones casi de producción de barriles diarios. Bueno, ustedes se pueden imaginar el porqué del desastre nacional que estamos viviendo. Sadio, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos tocar un tema contigo que está en el tapete en este momento, que es las declaraciones del gobernador de Puerto Rico, donde rechaza crímenes y violaciones a derechos humanos en Venezuela, y todo esto está relacionado porque parece que hay un grupo allá que hace actos a favor de Venezuela en Puerto Rico, y esto ha generado una molestia pues en el gobierno de Puerto Rico. Estamos conversando con Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En épocas de crisis económica nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap, y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con el embajador e internacionalista Sadio Garavini. Le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con el gobernador de Puerto Rico, que dio unas declaraciones donde rechaza crímenes y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El gobernador de Puerto Rico se llama Ricardo Rosselló. Sadio, ¿qué te pareció esas declaraciones? Que esto está relacionado con unos actos de solidaridad de unos puertorriqueños a favor de Venezuela, y entonces el gobernador hizo esta declaración. No, mira, Frank, es al revés. O sea, el gobernador de Puerto Rico, como buena parte de todos los gobernantes del hemisferio occidental y de Europa y de los países democráticos en general, están desde hace tiempo criticando la deriva autoritaria y casi totalitaria, digamos dictatorial, para que nos entiendan, el que tiene el régimen en términos de violación de derechos humanos, etcétera, especialmente ahora después de la muerte muy peculiar en manos del propio SEBIN, del concejal que todos conocemos. Bueno, entonces el gobernador de Puerto Rico estaba criticando a esta situación en Venezuela hace tiempo. El fenómeno de que ese grupito
de radicales extremistas que financiados probablemente por el propio gobierno venezolano han hecho alguna manifestación, algún movimiento allí. Eso es típico del gobierno venezolano, que lo que hace es cuando hay gobiernos que critican a su actuación, se moviliza a los grupos, o yo diría grupúsculos, que hay en los diversos países que, financiados o no por el gobierno venezolano, actúan de esa manera. Recordemos que en Puerto Rico hay tres fuerzas políticas básicamente. Aquella que quisiera llevar a Puerto Rico a ser un estado propiamente de los Estados Unidos, que es alrededor casi supera el 40%, no llega al 50%, pero es generalmente mayoritaria. Y después hay un grupo de 35 que llega también alrededor del 40%, algunas veces, que quisiera mantener a Puerto Rico como está, o sea, en ese de Estado libre asociado a los Estados Unidos. Y después hay un 4%, no llega a más en las elecciones, que quisiera la independencia absoluta, tener una independencia total como la tienen los otros países de América Latina. Bueno, dentro de ese 3 o 4% que vota de esa manera, hay también un grupo de radicales extremistas que son, vamos a llamarlo así, pro régimen venezolano. Estamos hablando de quizá alguna decena de miles de personas. Ajá, mira, Sadio, y tú que eres experto en situaciones de Centroamérica y afines, esa marcha que va hacia Estados Unidos y está represada en la frontera de México, ¿tú crees que le complica un poco la situación a Manuel López Obrador, que va a tener que definir qué situación va a tomar ahí? No, yo no creo que tiene la suerte López Obrador de que él entra al gobierno en diciembre, y este tema, no sé, habrá que ver cuánto va a durar esa marcha y cuándo es que llega a la frontera de Estados Unidos. El problema es muy complicado. Efectivamente, la situación socioeconómica de países como Honduras, Nicaragua en este momento es muy grave, y los otros países, también Guatemala, en menor medida, tiene sus problemas, y hay una inmigración importante también allí, y los propios mexicanos. Es una ola, digamos, que es atraída por el sueño norteamericano, y ese es uno de los problemas de la temática. Entonces, ¿qué hace México? Yo escuché la posición del presidente mexicano, que dice, bueno, nosotros aplicamos la solidaridad, pero la ley. O sea que aquí no pueden ingresar de una manera violenta, porque hubo un incidente, ¿no?, en la frontera entre Guatemala y México, que querían entrar a la Machimberra, ¿no? Entonces hubo heridos, etcétera. Y dice, bueno, aquí hay una ley, un Estado de Derecho, tiene que usted presentar sus papeles, tiene pasaporte, puede ingresar, si viene de un país que necesita visa. Entonces allí tenemos un problema que México trata de ver cómo hace para que, y después la presión norteamericana. Obviamente, Pompeo, el secretario de Estado, fue a hablar con Videgaray, el canciller de México, para ver, evidentemente debe estar presionando para que México haga, si puede parar ese proceso, pero es muy difícil, y evitar que llegue a la frontera. Bueno. El tema es que, los Estados Unidos no pueden tampoco, y eso favorecería, por cierto, a Trump en las elecciones, claro, este jueguito, porque ¿qué sucede? Que lo está haciendo ver ante su propio votante, que aquí lo que viene es una invasión, y por eso es necesario el muro, por eso es necesario tener la mano dura, y hasta hablando de mandar el ejército a la frontera. Bueno, Sadio, fue un placer tenerte en el programa. Me hubiera gustado seguir conversando contigo este tema. Lo estaremos pendientes para otras oportunidades. Hemos conversado con Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr